y él también ha estado colaborando en este proyecto para poder implementar y generar lineamientos para sistemas de integridad en organizaciones de la sociedad civil, que hoy día, como sabemos, es una demanda ciudadana para recuperar la confianza de las personas en nuestras organizaciones. Tenemos un deber de rendir cuentas y buscar hacer las cosas bien, así como nosotros impulsamos a otros actores, en particular el Estado, a mejorar sus estándares. Nosotros también en la sociedad civil estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras propias organizaciones. Entonces, sin más, agradeciendo su presencia, les dejo con Nicolás Lagos para su presentación. Muchas gracias, David, por la presentación. Un gusto saludarles. Como les decían, soy administrador público, pero ahora estoy haciendo mi doctorado en administración pública en la Universidad Rutgers, en New Jersey, en una ciudad que queda a 40 minutos de Nueva York, donde estoy haciendo una investigación acerca de cómo se puede usar la tecnología para detectar y combatir la corrupción. La razón por la que estoy aquí, como muy bien David y Carolina nos contaban, es que eh, hoy en día los sistemas de integridad o los mecanismos de lucha contra la corrupción eh, es indispensable que puedan sumar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, son organizaciones distintas al sector público y al sector privado y por lo tanto la- la- las recomendaciones que uno pueda generar o las buenas prácticas tienen que ser especialmente diseñadas para este tipo de organizaciones. Hemos estado trabajando en eso, identificando algunas buenas prácticas, algunos lineamientos de cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden mejorar sus estándares de ética y prevenir casos de corrupción. Y es eso lo que les voy a contar ahora en una presentación que espero pueda durar unos 40 o 50 minutos para luego dejar espacio para una conversación idealmente de preguntas y respuestas. Y me gustaría mucho dejarles en claro que muchas de las ideas que voy a presentar acá son ideas que recopilamos junto a Camila González y a Martín Rojas, dos administradores públicos de la Universidad de Chile, a través de entrevistas y de reuniones con una serie de expertos, tanto nacionales como internacionales. Y ahí quiero ser súper transparente y agradecer a las profesoras de la Universidad de Rutgers, Cleopatra Charles y Lindsay McDougall de la Universidad de Rutgers, de la Universidad James Madison, Margaret Sloan, de la Universidad Católica Montserrat Moya y de la Universidad de Jaén, de España, a Cristina Ortega Rodríguez. Así que, como les decía, mi presentación que ya deberían estar viendo son ideas que no vienen únicamente de mí, sino que han sido recolectadas y discutidas con una serie de expertos nacionales e internacionales. Quiero partir hablando un poco de por qué estamos aquí reunidos y tiene que ver con que hoy día la corrupción es un problema que le importa a la ciudadanía, como decía David, que está transformando la forma en que los gobiernos y las empresas se enfrentan con sus usuarios, con sus clientes. Y eso requiere sobre todo que podamos partir reflexionando de qué hoy día es la corrupción y de cómo, qué se entiende por corrupción y en eso es muy importante aclarar que esta idea que uno puede tener de la corrupción como un hombre que viene con un maletín y la pone sobre el escritorio y dice, denme a mí el contrato, o acá hay $1.000.000 y hagamos un negocio, no es tan así. Hoy día la corrupción tiene formas mucho más complejas, más sofisticadas, que se reflejan en conflictos de intereses, en tráfico de influencia, en intercambio de favores, ¿verdad? Y quiero dar algunos ejemplos para entender hoy día de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Este es un caso en Argentina donde el año 2016 se sorprendió a unas monjas ayudando a funcionarios del gobierno a esconder maletines con plata, con $millones. Fue parte del caso Cuaderno. Y hay un video muy claro donde una persona pasa por sobre los muros del convento y le pide, y las monjas reciben estos maletines y lo esconden. Hay otras formas de corrupción hoy día que tienen que ver con los avances de la tecnología. Hoy día cuando vemos que todas las transacciones ocurren a través de medios digitales, el poder perseguir el dinero tiene que ver precisamente no con lograr entrar a una casa y ver si la plata está escondida debajo del colchón, sino que tiene que ver con seguir el dinero a través de medios digitales, de las plataformas y de acceso a cuentas corrientes donde efectivamente hoy día el dinero se esconde y se puede hacer seguimiento al dinero. Y en tercer lugar, cuando estamos hablando de corrupción, estamos hablando muchas veces de corrupción que busca espacios legales o de disfrazarlo de acciones que puedan ser legales. El mejor ejemplo de esto a mí me parece que es el caso Odebrecht, que era una empresa
Todos sabemos lo que es el caso Odebrecht hoy día, pero antes del 2016 que se destapara el caso de corrupción en gran parte de los países de América Latina, era una empresa que tenía excelentes prácticas de compliance y de integridad, tanto así que tenían a los gerentes, a Marcelo Odebrecht, que era su CEO, hablando acerca de buenas prácticas y una serie de charlas respecto a donde él hablaba de transparencia e integridad. Pero al mismo tiempo crearon un departamento entero, una gerencia denominada Departamento de Operaciones Estructuradas, que eran un grupo de 20 personas que lo único que hacían era pagar sobornos a funcionarios públicos. Eh, y cuando uno se entera de estas cosas y de estos casos que ocurren, se da cuenta que hoy día la corrupción es mucho más compleja que esta idea inicial de un hombre que llega y pone el maletín con $1 millón encima de un escritorio, ¿verdad? Llevemos esto al caso que nos convoca hoy día, que son las organizaciones de la sociedad civil. Hay múltiples casos y yo quise traer 3 casos internacionales que nos permitan comenzar hablando de esto. Lo primero es un caso que se destapó en Estados Unidos hace 3 años atrás ahora y que tiene que ver con una organización en Minnesota que estaba utilizando su estructura y su fachada de una organización sin fines de lucro para recibir asistencia del gobierno estatal y federal en un programa de alimentación a niños que no existían y con una organización que tenía una estructura basada en inventar nombres de niños y en agrandar los números de los beneficiarios de este programa de alimentación con el único objetivo de defraudar al fisco. Esa persona en marzo de este año fue condenada a 5 años a estar en presidio y es la mujer que está ahí en esta noticia del New York Times. También vemos que hay organizaciones sin fines de lucro asociadas a motivos religiosos. En México hace un par de meses se identificó una organización llamada La Luz del Mundo que lo que hacía básicamente era hacer una fachada para lavar dinero. Y quizás un poquitito más antiguo, en España se condenó al cuñado del rey Felipe, por utilizar una organización sin fines de lucro, con fines deportivos, para desviar recursos públicos y con la justificación de hacer actividades deportivas para niños y adolescentes, desviarlos hacia otros fines que tenían que ver con fines privados, personales de, de Iñaki Urdangarín, que era la persona que era el director de esta fundación, ¿verdad? Sin embargo, hay un caso que a mí me parece mucho más chocante y que nos permite identificar la gravedad que los casos de corrupción tienen en este tipo de organización. Y quiero ejemplificarlo con Oxfam. Oxfam es una ONG británica que desde 1978 trabaja internacionalmente en ayuda humanitaria. Y lo que hacen es ir llegar a los países luego de grandes emergencias y logran entregar ayuda humanitaria y asistencia a las comunidades que más lo necesitan. El 2010 se transformó en uno de los principales ayudas en Haití, luego del terremoto de Haití, y el 2018 se destapó un grave escándalo de explotación sexual, donde el director de Oxfam en Haití, de esa misión, de ese proyecto de ayuda humanitaria, fue acusado y se identificó que estaba pagando por favores sexuales a beneficiarios de la propia ayuda que entregaba esta ONG. Lo peor de todo es que esto se descubrió el año 2018 y lo que salió a la luz es que la organización se había enterado el año 2011 de este caso, lo habían despedido, sin embargo, no habían hecho nada antes por frenar el caso e incluso salieron a la luz antecedentes que el año 2006, en misiones anteriores en Chad, en un país en África, este directivo había tenido los mismos comportamientos de actitudes impropias en materia sexual. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día en las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol que es esencial en situaciones muy vulnerables y que expone no solo a las organizaciones, sino que a quienes trabajan ahí a tener un estándar que debería ser más alto, porque cuando ocurren situaciones de fraude, de inobservancias éticas o de mal comportamiento ético, no se daña únicamente a esta persona quien comete el acto, sino que se empaña la labor de toda la organización, ¿verdad? A partir de esto, no podemos no mencionar los casos de corrupción, de fraude que se han destapado durante los últimos 2 o 3 años en Chile.
conocido como el caso Fundaciones, que han golpeado no solo al gobierno central, a municipalidades, a gobiernos regionales, y que sobre todo terminaron con una comisión para la relación entre corporaciones, fundaciones y el Estado, y que hay una serie de iniciativas que todavía, y Chile Transparente ha hecho ver que no se ha ido avanzando lo suficientemente rápido con la urgencia que estos temas necesitan. A partir de esto, lo que voy a presentar hoy día, quiero abordar 4 temas, con una mirada de nuevo súper práctica para que esto les pueda servir casi como una caja de herramientas para dentro de sus organizaciones o las organizaciones con las que trabajan poder establecer ciertos estándares mínimos de integridad eh, y que sobre todo, y algo que nos interesó mucho cuando hicimos este estudio, es que sea una caja de herramientas que sea hecha a la medida de la organización. Muchas de las mejores prácticas están en grandes organizaciones de la sociedad civil, Teletón, Coaniquem, ¿verdad? La Fundación Luxich, pero la mayoría de las organizaciones son organizaciones medianas o pequeñas en Chile. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer una organización pequeña para poder prevenir la corrupción y para poder evitar que existan malas prácticas al interior? Esa era una de las preguntas que queríamos hacer y espero poder responder en esta presentación. Como ven, mi presentación va a tener 4 puntos. Voy a partir hablando acerca de por qué es importante que hablemos de corrupción en las organizaciones de la sociedad civil. Después les voy a presentar 5 riesgos clave que hoy día enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en términos generales y que espero ustedes puedan reflexionar sobre cómo eso impacta o está relacionado con las organizaciones en que ustedes trabajan. Después les quiero contar qué cosas hoy día están funcionando con una mirada internacional, pero también con una mirada nacional, para poder ver qué prácticas concretas o acciones hoy día las organizaciones están haciendo para combatir la corrupción o para prevenir el fraude al interior de las instituciones. Y en cuarto lugar, voy a terminar con 7 acciones súper concretas y sencillas que organizaciones pequeñas, de 5, de 5, 10 o 20 trabajadores, puedan implementar y de muy bajo costo como una manera de prevenir y de cuidar que el trabajo que se está haciendo con integridad. ¿Bien? Así que para partir, ¿por qué hoy día tenemos que hablar de corrupción en las organizaciones sin fines de lucro o en las organizaciones sociales? Voy a usar ese concepto de manera genérica. En primer lugar, porque ustedes lo saben probablemente mejor que yo, porque hoy día las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol esencial de servicio público. Cuando pensamos hoy día en cómo está estructurado el Estado y el gobierno de Chile, estamos pensando en un gobierno que no se encarga únicamente de todas las funciones, o sea, perdón, no es el único encargado de cumplir con todas las necesidades de servicio público, sino que trabaja coordinadamente con empresas y sobre todo con organizaciones de la sociedad civil en materias de educación, salud, vivienda, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando estas organizaciones fallan, no es únicamente que falla la organización con que la persona está trabajando, el beneficiario de quien está recibiendo una ayuda, sino que es el ecosistema o el conjunto de instituciones que trabajan por esa función pública quien falla o por ese servicio público quien falla. Por lo tanto, en comunidades aisladas o rurales donde tal vez el Estado no alcanza a llegar y sí llegan organizaciones de la sociedad civil con programas específicos, cuando se comete ahí un caso de corrupción, el daño es igualmente grande y daña al final la confianza pública que las personas puedan tener en el funcionamiento de lo público. En segundo lugar, porque las organizaciones de la sociedad civil hoy día operan y desde la teoría y a nivel internacional operan en entornos vulnerables. ¿Por qué? Porque trabajan, en primer lugar, con comunidades que son vulnerables, ¿verdad? Y por lo tanto eso da riesgos o tentaciones a cometer ciertos delitos o ciertas malas prácticas o aumentan la posibilidad de que ocurran ciertas malas prácticas. Lo segundo, porque hay una alta dependencia del voluntariado. Cuando estas organizaciones tienen un proyecto que necesitan implementar en localidades o con temáticas muy específicas, siempre es con recursos escasos. Entonces, no es que puedan contratar una gran cantidad de personas, sino que dependen del voluntariado. Y las personas colaboran en actividades del voluntariado dependiendo muchas veces de factores que escapan a la realidad o al poder que pueda tener la organización. Muchas veces cuando hay crisis económica, el número de voluntarios o la disposición de las personas a participar baja, o en localidades donde hay una alta tasa de desempleo, las personas tal vez colaboran menos, o cuando el voluntariado tiene que ver con factores que los ponen en riesgo a ellos, las personas naturalmente pueden sentirse desprotegidas y disminuyen las posibilidades de hacer voluntariado.
Em, y sobre todo hoy día, por ejemplo, también cuando vemos las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos y que enfrentaron durante la pandemia y luego de la pandemia, y que hoy día, por ejemplo, están enfrentando, y que también hoy día ocurre en países como Estados Unidos, donde hay una gran presión por recortar el gasto público y por cortar y por recortar la ayuda internacional, las organizaciones de la sociedad civil están operando en contextos de alta presión, ¿verdad? Y todos estos son factores ideales para que aumentan los riesgos de que ocurran irregularidades. Bien, voy a hablar un poquitito más de estos riesgos en la segunda sección. En tercer lugar, porque las organizaciones de la sociedad civil no trabajan con un presupuesto anual o no trabajan con un presupuesto que sea de largo plazo o que podamos tener certeza de que vamos a terminar el año con lo que esperamos. Muchas veces las organizaciones trabajan con presupuestos que dependen de fondos estatales, donaciones o de incluso de aportes ciudadanos. Y por lo tanto, los presupuestos que puedan tener pueden cambiar de un semestre a otro, de un año a otro. ¿Ok? Al mismo tiempo, además de la incertidumbre que se puedan generar con esos presupuestos flexibles o dinámicos, también trabajan con recursos públicos que les exigen una gran cantidad de reglas que se deben cumplir para realizar esas transferencias. ¿Ok? Y al mismo tiempo reciben donaciones muchas veces de empresas que tienen otro tipo de reglas. Entonces las organizaciones están actuando con distintos niveles de reglas y sistemas de rendición de cuenta que los pueden exponer también a un entramado normativo o a un entramado administrativo donde la tentación de saltarse una regla para poder ser más ágiles, para poder llegar más rápido a los beneficiarios, es grande. Y a veces saltarse esa regla, a veces saltarse ese entramado normativo puede ser que desde fuera se vea como un acto de corrupción, ¿verdad? En cuarto lugar, porque eh, es importante que hoy día hablemos de corrupción en las organizaciones de la sociedad civil, porque fíjense ustedes que las organizaciones en su conjunto actúan de manera coordinada en un ecosistema que para las personas muchas veces forman parte de fundaciones y corporaciones, todas como si fuesen una misma. A veces naturalmente tienen nombres distintos, directorios distintos, pero muchas veces cuando ocurre un caso de corrupción en una o fundación o en una corporación, es el ecosistema completo del tercer sector o de las organizaciones de la sociedad civil quienes sufren ese daño reputacional. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que demuestran los estudios que analizamos? Es que cuando ocurre un acto de corrupción en una corporación, en una fundación, los donantes elevan sus niveles de exigencias para realizar transferencias al ecosistema en su conjunto. No es que si yo veo que la Fundación X tuvo un caso de corrupción, a esa fundación en el futuro le voy a pedir más exigencia. No, es el sistema en su conjunto de fundaciones quienes enfrentan complejidades o mayores estándares de rendición de cuentas o de control de los recursos de las transferencias que reciben. ¿Bien? Y en último lugar, y que para mí es algo esencial, es que hoy día cuando ocurre un caso de corrupción, cuando los recursos que una fundación debería entregar a sus beneficiarios no van a parar ahí, sino que van a parar a otros fines. La corrupción tiene cara y tiene rostro y tiene nombre y apellido. Son personas que su calidad de vida depende de esa asistencia o de esa ayuda, de ese servicio que entrega la fundación o la corporación, quien se ve dañado. Eso es mucho más lejano tal vez en el gobierno o cuando las políticas públicas fallan, porque muchas veces esa magnitud es tan grande que se pierde y se difunde un poco quién es la víctima de la corrupción y somos todos. Pero en las fundaciones que trabajan cara a cara con sus beneficiarios, cuando esos recursos no llegan a esa persona que lo necesita, es esa persona quien lo vive en carne propia. Y me parece que desde ese punto de vista, la corrupción en las organizaciones de la sociedad civil tiene víctimas que son mucho más directas y tenemos que estar mucho más conscientes de eso. ¿Bien? En síntesis, y para terminar esta primera parte, eh, es muy malo que, es muy malo que hoy día tengamos que tomar en consideración los escándalos de corrupción que han ocurrido en el caso Convenio y cómo durante los últimos años las organizaciones de la sociedad civil se han visto expuestas al escrutinio público, a la desconfianza, a un cuestionamiento general
de parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tenemos que verlo como una oportunidad para identificar que las organizaciones de la sociedad civil no son instituciones públicas, no son empresas privadas, pero están expuestas de igual forma a riesgos de corrupción que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque su entorno es específico y para diseñar cualquier medida de lucha contra la corrupción debemos considerar al menos estos cinco razones o cinco factores que nos entregan el escenario en el cual hoy día las organizaciones operan. Voy a ir ahora a puntos mucho más específicos entonces para tratar de entender cuáles son los riesgos claves donde puede fallar. Cuando ustedes, si es que ustedes están a cargo, forman parte de una organización o de una fundación, ¿dónde puede fallar mi organización? Desde un punto de vista teórico existe una fórmula que es de Robert Klitgar, que es lo que se ocupa para entender cuándo ocurre la corrupción. Y se dice que la corrupción ocurre cuando la toma de decisiones está concentrada en una o en pocas personas. Porque si yo tengo solo a una persona decidiendo a quién le va, a qué proveedor del Estado le vamos a dar el contrato o a qué empresa se va a ganar la licitación de la basura este año en la municipalidad y solo uno puede tomar esa decisión, basta con que yo corrompa a esa persona y listo. Le pago un soborno a esa persona y ya está, el esquema hecho, ¿no? Entonces, cuando el poder está concentrado en una o pocas personas, el riesgo de corrupción aumenta. Cuando a eso le sumamos que las decisiones se toman sin transparencia o sin reglas claras, también la posibilidad de corrupción aumenta. Y finalmente, cuando se descubren faltas y esas faltas quedan en la impunidad o no son sancionadas oportunamente y no hay rendición de cuentas de los errores o de los delitos que se cometieron, eso también aumenta la posibilidad de que ocurran o casos de corrupción, ¿verdad? A partir de esto, lo que intentamos hacer en el estudio fue tratar de aplicarlo un poco o sea, tratar de aplicarlo a las organizaciones de la sociedad civil. E identificamos que hay tres principales grupos de riesgos que hoy día enfrentan las organizaciones sin fines de lucro. Hay riesgos que son financieros, riesgos de relación con el entorno y riesgos internos. Les voy a explicar cada uno de estos a ver si le hacen sentido y quizás podemos después hablar un poco más de esto y si hay algo más tal vez que ustedes puedan ver. Dentro de riesgos financieros hay dos tipos de riesgos que exponen a las organizaciones de la sociedad civil a casos de corrupción. En primer lugar, la competencia por recursos, ¿verdad? Hoy día las organizaciones sin fines de lucro suelen competir por donaciones y fundaciones y muchas veces hay plazos que hay que cumplir, hay ciertas reglas que necesitamos cambiar los estatutos para poder entrar a la subvención o a esta donación o a este concurso que se está haciendo de fondos. Entonces estamos contra el tiempo, lo tenemos que hacer o nos están pidiendo que lleguemos a determinado número de beneficiarios o nos piden que cumplamos con esto para poder ganarnos estos recursos. Y eso lleva al riesgo de inflar los resultados, de cambiar los estatutos simplemente para poder calzar con el concurso al que estoy postulando, o una dependencia excesiva del financista. Cuando los gobiernos o cuando las empresas entregan transferencias y ponen una gran cantidad de requisitos, la autonomía de la que gozan las organizaciones también se puede ver mermada, ¿verdad? Y por lo tanto, casi soy un brazo armado o un brazo operativo del financista, siendo que eso se pierde una de las principales ventajas que hoy día tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es su autonomía y poder cumplir eh, prioritariamente y principalmente con la misión para la cual fueron creadas. Y en segundo lugar, el segundo gran grupo de riesgos financieros, lo estamos resumiendo naturalmente, son fondos mal usados. Y tiene que ver esta idea de que las organizaciones dependen de fondos externos, genera exigencias estrictas de uso. Se los mencionaba hace un rato, ¿no? El gobierno genera, el sector público genera una serie de controles, de requisitos, de normativas que tienen que cumplir las organizaciones y van generando este entramado normativo. Y muchas veces, a veces por desconocimiento y no porque haya mala fe, se cae en un uso indebido de los recursos públicos, eh, o existe una falta de trazabilidad, o que desde fuera, o desde la ciudadanía, o frente a medios de comunicación que están en busca de alguna noticia desesperada o de algún escándalo, pueden hacerlo parecer o pueden dar a entender que ese es un caso de corrupción. Lo mismo ocurre cuando se reciben recursos ya con mala fe y que con mala fe, perdón, se destinan a otros fines. Y ahí es derechamente un caso de malversación que siempre, y es como la manera más evidente que uno puede entender
dónde están los riesgos de corrupción al interior de las organizaciones sin fines de lucro. El segundo grupo de riesgos tiene que ver riesgos de relación con el entorno. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Hay conflictos de intereses entendidas como decisiones que pueden parecer ser hechas para favorecer los bolsillos cercanos y no de la comunidad, ¿verdad? Y aquí hay conflictos de intereses que son directos, es decir, cuando un miembro del directorio es, eh, eh, puede tener una relación de afinidad o consanguínea con la persona con quien está transfiriendo los recursos públicos desde el gobierno, o una relación de afinidad con esa persona. Puede ser potencial, es decir, un conflicto de intereses que vaya a ocurrir en el futuro, o puede ser aparente, que es un conflicto de intereses que desde afuera se puede ver raro, pero en verdad no hay ahí mala fe, o no hay ahí un riesgo que sea evidente. ¿Bien? ¿A qué me refiero con conflictos de intereses aparentes? Por ejemplo, que el director ejecutivo tenga una relación de afinidad o de consanguinidad, de nuevo, una relación directa con un ministro o un subsecretario que está haciendo transferencias, y que ese director ejecutivo, ese ministro y subsecretario, no se abstenga en el proceso a través del cual se determina cuál es la fundación o cuál es la corporación que va a estar recibiendo estos recursos. El segundo riesgo de relación con el entorno tiene que ver con operar sin control en zonas vulnerables. Me parece que el caso Oxfam que les decía al inicio es un ejemplo muy claro y evidente de cómo, cuando las organizaciones operan en entornos que son de alta marginalidad, por ejemplo, o de grandes necesidades y de grandes faltas de recursos, las organizaciones y las fundaciones deben redoblar sus esfuerzos porque el comportamiento de sus representantes en esas zonas vulnerables sea con un alto estándar ético, ¿verdad? Mucho más allá de que la norma exige, para disminuir los riesgos de que existan tentaciones de cometer delitos, malas prácticas o inobservancias éticas. Ejemplos de esto: riesgos de abuso de poder en emergencias humanitarias o territorios frágiles, que por la presión a veces de actuar rápido porque hubo una emergencia o necesitamos llegar rápido con la asistencia, existe un uso indebido de la ayuda. ¿Bien? Y en último lugar, está dentro de los riesgos de relación en el entorno, tienen que ver con el funcionamiento sin transparencia. Con esto nos referimos a cómo los controles no se ven traducidos en mayores exigencias de rendición de cuentas. Hoy día los estándares de transparencia eh, estamos por debajo de buenas prácticas internacionales en materia de transparencia para organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto hoy día muchas veces lo que se pide es que sean las propias organizaciones que, de mutuo propio o de manera voluntaria, para cumplir con mejores prácticas, puedan elevar sus estándares de transparencia. ¿Y a qué se refiere esto? Con que, por ejemplo, los informes que se entregan sean completos, ya que en caso contrario, los informes completos generan riesgos de sospecha, de falta de legitimidad o de desconocimiento real de cómo está funcionando la organización, y cuando hay opacidad, eso es un caldo de cultivo, se generan riesgos propios que pueden ser para delitos de corrupción. Bien. Finalmente, hemos identificado que existen riesgos de gestión interna, y que son estos dos que están acá en la lámina. En primer lugar, tiene que ver cuando existe falta de capacidad interna en las organizaciones. Muchas veces las organizaciones se crean con el ímpetu, con la convicción o con el esfuerzo de un grupo de personas pequeños, y se van ganando proyectos grandes o va creciendo la organización, y eso nos lleva muchas veces, no está acompañado de un fortalecimiento de sus capacidades de gestión interna. Y eso, cuando hay grandes recursos involucrados, también se requiere que existan aparatajes administrativos que puedan administrar bien ese dinero. Es poco sexy, es burocrático, es demandante en términos de tiempo, pero es necesario si es que queremos que el trabajo de servicio que hace la fundación sea legítimo y no se vea empañado por errores administrativos o por malas prácticas que puedan ocurrir al fragor de una emergencia, o por la buena disposición de voluntarios que, sin quererlo, pueden cometer algún error. Al mismo tiempo, desde la teoría pudimos identificar que existe un gran problema en términos de control de las organizaciones de la sociedad civil, en lo que se denomina el efecto halo. Lo que ocurre hoy día es que las organizaciones, al trabajar con temas
de servicio público, de benevolencia, son vistas como organizaciones que colaboran y organizaciones buenas en su espíritu. Y por lo tanto se dice, ¿cómo va a ocurrir una mala práctica al interior de esas organizaciones? ¿Cómo acá, si es que somos una organización religiosa, van a ocurrir faltas éticas o malas prácticas si somos personas que todos compartimos los valores cristianos o los valores de honestidad? Entonces, descuidamos que puedan haber a veces, que puedan ocurrir a veces esas malas prácticas. Ese efecto halo, que hoy día es algo característico de las organizaciones, es un riesgo inherente del tercer sector o de las organizaciones sin fines de lucro. No porque nuestro estatuto o porque estemos convencidos, nuestros directores o todos los que trabajamos acá, estamos convencidos de que nuestro trabajo es bondadoso y es honesto, se va a ver así en la práctica o vamos a estar libres de cometer casos de corrupción o de que alguien nos acuse de alguna situación de corrupción. ¿Ok? Entonces, es muy importante que se tomen las decisiones, se tomen las acciones y los esfuerzos necesarios para fortalecer las capacidades de gestión que preventivamente eviten que ocurran malas prácticas. Y lo segundo tiene que ver con el abuso de poder. Hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que surgen porque hay un líder que nos mueve a todos y conforma esta fundación y todos lo seguimos, o un grupo de personas a quienes admiramos y todos nos ponemos detrás de él para poder trabajar y en esta necesidad que puede ser muy bondadosa. Eso a veces puede dar espacio a situaciones de abuso de poder, donde muchas veces por querer colaborar o por tratar de no traicionar a este líder que muchas veces se admira o que tiene tal vez las mejores intenciones, pueden cometer, pueden ocurrir casos donde se aprovechan de la posición para explotar, acosar o manipular trabajadores, equipos, pero también a las comunidades. Entonces, eso tiene que ver con formas de trabajo y con cuestiones a veces súper sutiles y que como en las organizaciones de la sociedad civil a veces se generan relaciones que pueden parecer muy horizontales, pero a veces tienden a ser un poco jerárquicas en la lógica de estamos todos detrás de esta persona a quienes admiramos, detrás de este grupo de personas que admiramos, y sin querer entramos en una lógica de dependencia donde no se cuestiona o no estamos atentos a las malas prácticas o a las sutilezas que puedan generar ambientes propicios para malas prácticas que luego se pueden transformar en casos de corrupción. Bien, entonces me parece que aquí hay una cuestión bien indispensable de cómo hoy día incluso el liderazgo ético en las organizaciones de la sociedad civil es indispensable ponerlo, mirarlo también con ojos de responsabilidad, de cómo entonces, tanto en el abuso de poder y la gestión interna, pueden ser riesgos que hoy día tengan las organizaciones de la sociedad civil. Para terminar esta segunda sección, entonces, riesgos claves donde se puede fallar, la corrupción, y que pueden dar origen a la corrupción, riesgos financieros, riesgos en la relación con el entorno y riesgos internos. Al final, les propongo de nuevo que hagamos una ronda de preguntas y respuestas, y ahí las 27 personas que estamos acá podemos conversar, y después quienes nos vean por YouTube también pueden seguir reflexionando sobre esto. En tercer lugar, ¿qué funciona? ¿No? Buenas prácticas, que hoy día sí están funcionando. Hicimos un mapeo a nivel internacional, pero pucha, qué fácil ir a Dinamarca, a Finlandia a buscar buenas prácticas. Entonces tratamos de buscar buenas prácticas en Chile. Lamentablemente nos costó encontrar buenas prácticas en organizaciones de todos los tamaños y las organizaciones que pudimos identificar son grandes. Pero creo que nos van a permitir tener algo o algún estándar o ver de qué manera esto se está avanzando o cómo organizaciones que no son ni privadas ni públicas sí están trabajando. Las buenas prácticas que identificamos tienen que ver con cuatro temas. En primer lugar, con integridad, que tiene que ver con una lógica de actuar conforme a principios éticos que vayan más allá de lo que la ley establece. En segundo lugar, la transparencia, que es comunicar de forma clara y accesible la información de lo que trabajamos en la organización. En tercer lugar, la rendición de cuentas, que es explicar y justificar cómo se usan los recursos y qué resultados se logran frente a donantes, al Estado y también a los beneficiarios. Y finalmente, cómo, si es que somos organismos de la sociedad civil que estamos promoviendo la participación, también nos aseguramos que exista participación al interior de nuestra organización. Voy a partir entonces con integridad, que tiene que ver con esta lógica de cómo al interior de la organización nos aseguramos que tanto desde el directorio de la organización,
su dirección ejecutiva y también el staff, los trabajadores y también sus voluntarios puedan cumplir con estos principios éticos superiores. ¿Y por qué superiores? Porque hemos dicho que estamos expuestos a la mirada y al escrutinio público, y por lo tanto tenemos que apuntar hacia allá, en nuestro comportamiento diario. Un ejemplo de esto es cómo hoy día organizaciones de la sociedad civil están creando áreas de ética y cumplimiento, donde lo que se hace es establecer políticas de prevención del delito, cuentan con códigos de ética, donde se establece cuáles son los comportamientos esperados, no solo de los trabajadores de la fundación, sino que también de los voluntarios. Porque tal vez en la organización durante todo el año somos 10 personas o 20 personas, pero cuando hacemos la campaña masiva de recolección de fondos, eso se multiplica por 100. Entonces, ¿cómo a nivel nacional podemos coordinar a 1000 personas que un día o una semana están con percheras con nuestro nombre en todo Chile trabajando, recolectando fondos y que no se manden algún condoro o que actúen de acuerdo a los principios que tenemos en la organización? Bueno, ¿cómo se plasma en un código de ética? Existe, por ejemplo, también una política de relacionamiento con funcionarios públicos nacionales y extranjeros, porque muchas veces no sabemos. Una vez en una capacitación de esta, alguien me dijo, sí, lo que pasa es que yo sabía que en esta organización, si es que a nosotros nos pedían hacer esto, sabíamos que tenía que ser una más. Por ejemplo, si es que nos estaban contratando por 5 capacitaciones, sabíamos que teníamos que hacer 6 capacitaciones, porque era así como funcionaba en la organización pública y en todas partes parecían que eran 5 capacitaciones, pero se tenían que hacer 6 capacitaciones. ¿Y por qué? Porque algo raro pasaba ahí, ¿no? Entonces, pero a veces, muchas veces los miembros de la organización no se dan cuenta o no se cuestionan eso y establecer eso, llegar a acuerdos de cómo nos coordinemos o cómo los trabajadores de la fundación tengan que tener un trato especial, perdón, no un trato especial, sino que un trato pertinente o apropiado con funcionarios públicos o autoridades, es algo que puede estar, por ejemplo, en este tipo de políticas. Un manual de prevención del delito y hitos en área de ética y cumplimiento normativo donde se hace difusión respecto a esto en la organización. Esta es una súper buena práctica de Coaniquem, una organización gigante probablemente, pero de nuevo, al final de la presentación voy a ver cómo esto se puede traducir en acciones súper concretas para organizaciones más pequeñas. Una buena práctica a nivel internacional de esto y que a nosotros queríamos destacar porque nos pareció súper interesante es la Fundación IVOS, que es de Países Bajos. Les puse las fotos por si, bueno, después van a tener acceso a la presentación, pero si quieren mirar esto más en detalle, les puse eso para que puedan googlear quizás la organización. Fíjense que esta es una organización de Países Bajos que, claro, tiene un sistema de integridad entendido como un conjunto de iniciativas que lo que hacen es prevenir que haya corrupción al interior de la organización. Tienen un código de ética, un canal de denuncia, una organización gigante que opera en más de 40 países, en África y en Asia principalmente. Tienen un sistema de resguardo y protección de la integridad, pero sobre todo es una organización que trabaja en proyectos de innovación sostenible con jóvenes y niños y niñas. Y todo su código de ética está orientado hacia la protección de esos beneficiarios. Y eso me parece indispensable porque cuando estamos trabajando con comunidades específicas, esas comunidades tienen riesgos éticos o nuestro relacionamiento con esas comunidades no nos sirve un manual de ética o un código de ética general, sino que hay riesgos específicos de trabajar con niños o adolescentes. Entonces, ¿cómo generamos un sistema de integridad que considere eso? Debería tener entonces nuestro código, nuestras buenas prácticas o nuestros compromisos éticos deben tener en consideración a quién le estamos hablando, con quién estamos trabajando. Bien. En segundo lugar está la transparencia. ¿Qué es lo que podemos entender en transparencia en una organización de la sociedad civil? Ya que normalmente esto se ve desde los ojos del gobierno, del sector público, y que es el cumplimiento normativo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Desde la sociedad civil debería ser comunicar de forma clara y accesible información relevante sobre las finanzas, las decisiones y los resultados de la organización. Un ejemplo y algo que a mí me parece que quizás puede ser algo interesante que ustedes vean como una buena práctica. De nuevo, una fundación gigante como la Fundación Teletón tiene un portal de transparencia donde tienen cómo funciona la campaña, cómo se recolectan los recursos y sobre todo en qué se gastan esos recursos, los estados financieros, y hay un botón entero con transparencia activa respecto a cuántos trabajadores tienen y cómo se realizan las contrataciones que hace la fundación. Me voy ahora a un ejemplo internacional.
como es la Fundación Oxfam, que partía hablando de ella y que luego del escándalo que tuvieron en 2018 generaron una completa política de transparencia y de rendición de cuentas y de accountability más bien en su organización. Tienen una política de información que lo que hace es seguir los principios legales del Reino Unido, que es donde está su casa matriz o su directorio ubicado, y para eso tienen ese estándar en todos los países en los que trabajan. ¿Bien? Entonces, la transparencia es la regla general, al menos que en esa política de información no esté prohibida la diseminación, la publicación de esa información. ¿Bien? Y algo que a mí me pareció súper interesante de Oxfam también es que tienen una plataforma que se denomina Atlas, donde ellos muestran de manera georreferenciada los proyectos que están trabajando. Por ejemplo, Chile aparece con uno, me metí a ver qué era, y es que luego del terremoto del 2010 ellos hicieron un proyecto para apoyar a las localidades costeras que fueron víctimas del tsunami. ¿Bien? Entonces, como hoy día también las tecnologías de la información, la georreferenciación en este caso, nos pueden ayudar a ser transparentes en qué estamos trabajando y cómo lo estamos trabajando. Rendición de cuentas en el sector de la sociedad civil, como lo estamos viendo, como un proceso de explicar y justificar cómo se usan los recursos y qué resultados se logran frente a donantes, estados y beneficiarios. ¿Cuál es la diferencia que hoy día podemos entender entre transparencia y rendición de cuentas? Es que la transparencia es una forma, es un modelo de gestión donde se entiende que la mayor cantidad de información puede estar accesible a, las, a personas a quienes la organización le pueda ser de interés. Mientras que la rendición de cuentas es un proceso constante que tiene hitos, productos y actores a los cuales yo tengo que explicar de manera permanente en qué estoy usando los recursos y cómo estoy trabajando. Frente a eso, normalmente se pensaba que las organizaciones simplemente tenían que rendir cuentas a sus donantes. Con esto estoy diciendo a personas, a los donantes, ¿no? Ya sea recursos públicos del gobierno y cumplo con los estándares del gobierno, o donantes privados y cumplo con los estándares que me está poniendo la empresa a quien está donando. Se me activó Siri. Se me escucha, ¿verdad, Carolina? Sí, bacán. Súper. Un ejemplo de esto, de nuevo, una fundación gigante como la Fundación Techo, tiene una plataforma de rendición de cuentas súper buena, con una memoria de actividades año a año, donde van contando cómo trabajan. Tienen su focus social, que me imagino es ya familiar para todos los que estamos acá. No quise sumarlo tanto porque no le iba a dar la lata con algo que ya conocen. Tienen su gestión financiera y publican los resultados de las auditorías que año a año realizan. Y quizás lo más interesante para mí es cómo ellos desarrollan una plataforma donde la emergencia de incendios en Valparaíso, algo que ocurrió el año pasado, en el verano del año pasado, ellos rinden cuenta efectivamente de en qué se gastaron los recursos en esta emergencia de la región de Valparaíso. Y está hecho con Power BI, entonces es interactivo y uno puede ir viendo en qué se gastaron los recursos. Así que ojalá puedan darle una mirada a esta iniciativa. A nivel internacional hay una iniciativa que se llama Rendir App, que es una aplicación que es bien interesante, que fue hecha por un grupo de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, quienes están tratando de transformar 12 compromisos lo tenía aquí, de estándares globales de la rendición de cuenta para organizaciones de la sociedad civil en una aplicación que ustedes pueden responder ahí y poder identificar de qué manera ustedes como organización están cumpliendo con estas buenas prácticas. Así que les invito a que puedan darle una mirada y quizá esos estándares también les pueden dar una aproximación a qué es lo que se espera de una fundación o una corporación cuando hablamos de rendir cuentas. Y finalmente está la participación, que puede ser lo más novedoso que de lo que les he presentado, pero me parece que es muy interesante y muy honesto que organizaciones de la sociedad civil que constantemente están pidiendo mayores espacios de intervención en las políticas públicas o que el gobierno sea más receptivo y que genere más espacios de participación, se identifique también la participación hacia el interior de sus organizaciones como una herramienta anticorrupción. Nos costó encontrar ejemplos en Chile sobre esto,
pero encontramos la Fundación Mi Parque que la lógica que ellos tienen tiene que ver un poco con participación porque lo que hacen es junto a las comunidades y a los vecinos y vecinas de una ciudad o de una población, de una villa, puedan trabajar en conjunto el parque que van a crear, ¿ok? De acuerdo a las necesidades y a las expectativas de las personas que viven ahí. Y otros ejemplos que son de empresas, y que tienen que ver con más bien con cumplir con exigencias, creo yo, de lo que son los servicios de impacto, de evaluación de impacto ambiental u otro, tiene que ver de cómo se explica a las comunidades y a los beneficiarios el trabajo que se está haciendo para poder escuchar su opinión. Porque no se puede caer en el error de que las organizaciones son organizaciones que llegan a una localidad tratando de resolver todos los problemas o algunos problemas de la comunidad sin escuchar o sin ser receptivos a cómo esas personas ven el problema y qué es lo que ellos esperan que sea la solución que se les dé, ¿verdad? Y un ejemplo que me parece que es más concreto, pero es internacional, es la organización Restless. Es una organización presente, que es de, os dice Latinoamérica, pero es del Reino Unido. Es una organización presente en 9 países de África y Asia, y lo que ellos trabajan es promover el poder colectivo con jóvenes líderes. Y desde el año 2021 reemplazaron su junta directiva tradicional e incluyeron a miembros de los países donde ellos trabajan. Y si ellos están trabajando por impulsar liderazgos locales, liderazgos de jóvenes locales, esos jóvenes locales también están siendo incorporados en su junta directiva y en los procesos de decisión que toma la propia organización. ¿Por qué esto es un mecanismo anticorrupción? Porque, como les decía al inicio, cuando las decisiones las toman un grupo pequeño o un grupo de personas donde todos piensan igual, la posibilidad de caer en una falta ética, muchas veces por desconocimiento, porque no se visualizó efectivamente la situación que se estaba analizando, puede generar un caso de corrupción. Por lo tanto, directorios que sean diversos, donde se incluyan a beneficiarios, puede ser una buena práctica de integridad y de prevención de irregularidades al interior de la organización. ¿Bien? En síntesis, hemos identificado 4 buenas prácticas que hoy día sí funcionan en organizaciones de la sociedad civil, sistemas de integridad y cumplimiento normativo para elevar el estándar ético de directores, de equipos directivos, de trabajadores de las organizaciones, pero también de sus voluntarios, mecanismos de transparencia a través del cual se utilizan plataformas tecnológicas para generar que la transparencia sea la forma en la que se trabaja, permitiendo el acceso de la información, permitiendo el acceso a la información de la organización por parte de cualquier persona interesada, la rendición de cuentas, no solo a los donantes, sino que a los beneficiarios y a las comunidades con las que se trabajan, y la participación, donde se espera que las personas que son beneficiarios también puedan ser parte de los procesos de toma de decisiones y de cómo se trabaja en la organización. Y ahora voy a pasar a la última parte de la presentación y que tiene que ver con el qué hacer. Ok, súper bonito, súper lindo todo lo que estamos haciendo, pero no somos la Fundación Teletón, no tenemos miles de personas, no tenemos cientos de miles de voluntarios o de cientos de miles de donantes. Somos una organización de 5 o 10 personas y trabajamos con millones de pesos, a veces nos ganamos recursos y nos da terror que en algún momento vernos involucrados en alguna mala práctica. ¿Qué podemos hacer? Identifiqué 7 buenas prácticas que desde mi punto de vista son de bajo costo y fáciles de hacer y que quizás puede ser una forma de partir. Lo primero, indispensable, el FECU social. No quiero profundizar mucho en esto, imagino que ya han pasado miles de capacitaciones sobre esto. Quienes nunca lo han escuchado o quizás la gente que se conectó por YouTube y lo está viendo después, es un formato de rendición de cuentas para organizaciones sin fines de lucro. Hay una página donde hay cientos de recursos, diría yo, sobre cómo esto se completa y por qué es bueno, porque es una forma de rendir cuentas, de elevar transparencia, y los estudios que vimos es que cuando se generan este tipo de documentos, a veces pueden parecer mover papeles, puede parecer que simplemente llenan un formulario, pero al interior de la organización y hacia afuera se ve que hay un compromiso porque no hay una irregularidad y por actuar transparentemente. Así que ese es el punto de partida. Bien, quizás debió haber sido el cero. Ese. 2, tener un directorio de papel, de verdad personas, ¿no? Que no sea de papel, un directorio que funcione. Algunas organizaciones se toman los directorios simplemente para cumplir con los estatutos, ¿no? Pero no se reúnen, no supervisan nada. Los directorios son indispensables para asegurar que quienes trabajan permanentemente en las organizaciones
estén haciendo, cumpliendo con la misión de la organización, pero que lo estén haciendo bien, con sentido ético y teniendo cuidado de no vernos todos involucrados en alguna mala práctica. Un directorio real significa que las personas se involucran, participan, revisan y toman decisiones informadas. ¿Ok? Una buena práctica, por ejemplo, es establecer tiempos de los directores para poder, cuando un director no está, no es posible o no es posible contar con su tiempo dentro de la organización, quizás flexibilizar esos tiempos y establecer ciertos márgenes de duración de los directorios y que constantemente vayan rotando. Su rol es poner límites y dar respaldo, asegurar que los recursos se usen bien y que hayan reglas claras y el equipo tenga apoyo. Cuando el directorio es simbólico, la organización se queda sin peso, sin contrapeso. Este director ejecutivo tiene total poder y no le rinde cuentas a nadie. Y como les decía, ese es el caldo de cultivo para que el día de mañana hayan casos de corrupción. 3. Reglas de conflicto de intereses. Cuando yo veo casos que las fundaciones se ven involucradas en casos de corrupción, muchas veces, bueno, hay grandes escándalos con malversación, ¿no? Pero esos son pocos, diría yo. Muchas veces hoy día lo que la gente critica son conflictos de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés? Cuando una persona y el rol que desempeña entra en contraposición con otro rol que desempeña en otro lugar, o cuando está casado, o cuando es amigo, o porque no actuó de acuerdo a lo que la ciudadanía estaba esperando, ¿verdad? Entonces ahí hay dos conflictos, hay dos intereses que están en juego. No sé, nuestro director ejecutivo tal vez trabaja a tiempo parcial dentro de la organización y el resto del tiempo es concejal en una municipalidad o forma parte de otra fundación o tal vez es asesor de un diputado. Entonces, ¿cómo eso genera un conflicto de intereses que tal vez es aparente, tal vez no tiene nada que ver? Pero pensémoslo con ojo de periodista o con ojo de bot de redes sociales. ¿Nos pueden pegar con esto? Bueno, ¿qué es lo que debería haber? Un protocolo de conflicto de intereses. Si somos 10 en la organización y con suerte logramos mantener en pie la organización, ¿tiene sentido hacer un protocolo? Quizás sirve simplemente con reglas de conflicto de intereses donde preventivamente digamos, cuando vamos a postular a fondos donde hayan personas con las que yo trabajé o donde la persona que va a tomar la decisión de si nos ganamos ese fondo o esa subvención o esa donación es cercana a mí, o yo la conozco, o fue mi jefa en el pasado, o somos amigos, compañeros de colegio, no sé, yo debería inhabilitarme o poner en alerta al directorio y no participar de ese proceso, ¿ok? Parece lógico, ¿no? Pero cuando ocurre, como que uno dice, chuta, ¿y cómo no voy a trabajar en esta cosa si tenemos pocas manos para llenar el proyecto? Entonces, pero si nos ponemos desde antes las reglas y si nos damos en una reunión y digamos, ya a ver, ¿cuándo deberíamos inhabilitarnos? Cuando está mi mujer, mi marido trabajando en la organización, cuando mis hijos forman parte de ahí, cuando mis hermanos trabajan ahí. Estas es las reglas que nosotros nos damos como organización, ¿ya? Tal vez no es necesario que sea un documento jurídico que vayan a la notaría, sino que un documento que ustedes, el director ejecutivo y el directorio lo aprueben y digan, ok, estas son las reglas de conflicto de intereses y cuando ocurra esto nos vamos a abstener, ¿ya? Porque tal vez en este gobierno no vamos a tener ese problema, pero tal vez cuando hay un cambio de gobierno y llegue mi hermano a ocupar una posición que se relaciona con nuestra organización, eh, nos va a exponer. Y es mucho mejor si tenemos esas reglas dadas con anterioridad y la organización ya ha venido trabajando en eso. ¿Ya? En cuarto lugar está la regla de los cuatro ojos sobre las decisiones. ¿Ya? Y esta es una cuestión súper administrativa, pero significa que una sola persona nunca debería manejar dinero, aprobar gastos o firmar decisiones críticas por sí misma. ¿Ya? O sea, que los cheques siempre sean firmados por dos personas o que si las decisiones que sean complejas, cierto tipo de decisiones que sean complejas, siempre tengan que ser validadas por más de una persona. ¿Ok? Todo pago, compra o contrato debe ser revisado al menos por dos personas, por un tesorero, el presidente, el coordinador o tal vez un voluntario. Un voluntario, un ministro de fe, que cuando son decisiones complejas o críticas, lo tomemos y nos revisa el trabajo. Beneficio, evita errores, reduce tentación y protege a la propia persona encargada porque no queda sola frente a la responsabilidad. ¿Ya? Un ejemplo sencillo, la doble firma en cheque, dos personas revisan la caja chica o que alguien distinto controle la boleta y el pago. ¿Bien? 5. Registro de buenas prácticas éticas.
¿Qué dice la teoría? Todas las organizaciones deberían tener un código de ética. ¿Tenemos tiempo para hacer ese código de ética? No. Pero tal vez podemos agendar una reunión donde nos tomemos un café y digamos qué cosas nosotros creemos que son buenas prácticas éticas cuando trabajamos en los territorios, cuando nos toca ir a trabajar con los niños o niñas con las que estamos trabajando o con los adolescentes. ¿Qué cosas sí se hacen y qué cosas no se hacen? Puede parecer súper básico, pero cuando trabajamos con voluntarios o cuando llegan gente nueva a la organización, que son generación Z, o que vienen con otra perspectiva, ¿no? Con otra mirada de cómo se usan las redes sociales. Y voy a ir a capacitar a niños o voy a ir a enseñar a hacer una clase con niños y niñas. Y los grabo y los subo a mis redes sociales. Nadie le explicó eso, no sé. Ese tipo de cosas, ojalá puedan ser un listado de cosas que vamos haciendo una lluvia de ideas y lo dejamos registrado. Entonces, cuando llega una nueva persona a la organización, mira, tenemos estas reglas que son éticas. O sea, este es nuestro estándar. Entonces, léelas y quizás si algo te hace ruido, pregunta. Porque quizás podéis cometer un error que tal vez no es ilegal, pero sí nos puede exponer a todos. En sexto lugar, rendir cuenta en redes sociales. Quizás la mayoría de las organizaciones hoy día tiene redes sociales para mostrar lo que están haciendo. Y tal vez están rindiendo cuentas y no se dan cuenta, eh, y no se están dando cuenta que las acciones que están haciendo, que el mostrar en qué se están rindiendo los recursos públicos son iniciativas anticorrupción, y son iniciativas de cumplimiento, y son iniciativas de integridad. Entonces quizás traten de hacer ese vínculo en redes sociales, como cuando se sube un video, decir: "Oh, estos recursos vienen de tal proyecto", o quizás a veces yo he visto que ponen un loguito, como que este es un post para explicar, un post de rendición de cuentas, o un post de integridad, o un post anticorrupción. Hey, miren, somos transparentes. Entonces, quizás darle esa lógica ayuda no solo a internamente, sino que también genera un ambiente favorable para actuar con integridad. Y el último tiene que ver con liderazgo ético, y aquí ya voy acercando al final de la presentación. De nuevo, las organizaciones de la sociedad civil, el rol de los directores, de los directores ejecutivos, de los equipos directivos es esencial. Los equipos replican las prácticas que ven en sus líderes. Si los líderes mienten, si no están siendo completamente honestos cuando rinden cuentas o cuando se postula a un proyecto, a un fondo, están dando una señal de que mentir, de que las mentiras pequeñitas o de tal vez saltarse una regla no es tan terrible. Entonces, el cómo actúan los directores, en cómo actúa el director o la directora ejecutiva, eh, es muy importante porque es un rol modelo para el resto de la organización. ¿Y cómo se practica? O sea, si es que ustedes son directores ejecutivos y dicen: ya, pero ¿qué significa eso de ser líder ético? Cuestiones súper concretas. Uno, reconozcan y felicitan públicamente a quienes hacen lo correcto, aunque sea algo pequeño. Puede parecer: oye, llegó esta nueva persona y mira, nos dio esta nueva perspectiva respecto a que tal vez no deberíamos tomar fotografías a los beneficiarios, a quienes estamos ayudando sin su consentimiento. Y nunca nos habíamos dado cuenta de esto. Entonces, es una buena práctica y reconocerla frente a todos. ¿Bien? En un café, en una instancia que pueda ser informal. Dos, hablar de valores en espacios informales, en el café, en la reunión semanal, en el WhatsApp. Hablar de ética, decir: oye, eso está bien, esto está mal, o esto que pasó en esta otra organización, así, estos no son los valores que nosotros tenemos, o no debería ser así. O si se va a sumar alguien nuevo a la organización, preguntar cómo actuaría frente a un dilema ético, qué es lo que haría, qué no haría frente a una situación que pueda poner en tela de juicio su integridad. Ser coherente, no pedir austeridad si la directiva gasta sin cuidado, si es que estamos en momentos de escasez de presupuestaria, bueno, actuar de acuerdo a eso. ¿Por qué importa? La cultura ética se transmite, como les decía, más por las culturas diarias que por los manuales, y un equipo que ve la integridad se premia, tiende a imitar y a replicar esas conductas. ¿Bien? En síntesis, voy a volver atrás. Hay 7 herramientas, me parece que son cuestiones sencillas y que quizás se puedan ir integrando a algunas instancias de reuniones o algunas capacitaciones. O si ustedes son directores o están a cargo de alguna organización, son cuestiones muy sencillas que pueden implementar y que van a tener un gran impacto en la organización. Para terminar, simplemente recalcar que hemos hablado de que hoy día es importante que hablemos de corrupción en las organizaciones de la sociedad civil porque están altamente expuestas,
al escrutinio público y por lo tanto, ojalá no pase que de aquí a 5 años más, cuando se descubra un nuevo caso con organizaciones de la sociedad civil, porque va a pasar de nuevo, porque son procesos cíclicos, no vaya a ser que a nuestra organización nos piden, chuta, pasaron 5 años y no hicimos nada, ¿verdad? Entonces empecemos a preocuparnos y a ocuparnos ahora, ¿no? Hay riesgos clave que hoy día las organizaciones de la sociedad civil tienen y son organizaciones que no son del sector público ni son del sector privado. Entonces, capacitaciones genéricas como que llegue la persona y les diga, no, en la empresa somos así, no sirven porque no somos una empresa y no somos una institución. ¿Qué funciona? Les dejé 4 buenas prácticas en integridad, transparencia, rendición de cuenta y participación. Todas ellas pueden ayudar a generar un clima ético al interior de la organización. ¿Y qué hacer? Acciones para cambiar hoy. Hay cuestiones sencillas y es mejor hacer algunas situaciones concretas y pequeñas que tal vez ustedes no van a saber si van a tener un efecto, pero al menos que dieron el primer paso. Y eso es bueno tener esa certeza. Quiero terminar con esta idea que hoy día la integridad en las organizaciones sociales no es un lujo, no es algo, hablar de integridad no es algo que requiramos que venga acá Ernest Young y nos certifique o que venga acá una gran certificadora en compliance y nos ponga y nos entregue un diploma. Tampoco debería ser una sobrecarga, deberíamos tratar de integrarlo en los procesos habituales de la organización, porque actuar con integridad es una licencia, es un permiso, es una forma de actuar con legitimidad. Y generar legitimidad es la base para generar confianza con nuestros beneficiarios y con nuestras comunidades. Así que espero que esta presentación les haya sido de utilidad, haberlos aburrido tanto, y estoy súper dispuesto a responder dudas o escuchar otras ideas que puedan tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por esta muy, muy completa presentación. Vamos a dejar un breve espacio para preguntas, por supuesto, pero agradecer, por supuesto, todos los temas que tocaron y me gustaría destacar 2 puntos que me parecieron particularmente valiosos. Primero, nos gusta pensar que somos un poco inmunes desde la sociedad civil al tema de la corrupción o las irregularidades, pero lamentablemente no es esa la realidad. Y recordar que la mayoría de las irregularidades o de faltas éticas suceden no por querer hacerlas, no por maldad, digamos, sino que muchas veces suceden por falta de normas, por desconocimiento y por eso es importante incorporar estos estándares. Y en segundo lugar, también no pensar que estas cosas son un lujo o son caras o son solamente para organizaciones grandes. Ahí Nicolás nos hizo un recorrido por varias herramientas tan simples como conversar con el equipo o como hacer rendir cuentas por redes sociales. Eso ya hace una tremenda diferencia y cualquier tipo de organización, no importa su tamaño, las puede implementar. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, nos gustaría poder tomar algunas preguntas. Veo una mano levantada, dice Dur Montoya, y si es que alguien más tiene alguna consulta, nos puede dejar en el chat o levantar la mano. Ahora sí, la pregunta. Ya, muchísimas gracias, Nicolás. Me encantó todo lo que dijiste. Yo estoy en el tercer sector desde hace unos 18 años y en este momento estamos con Startup Chile desarrollando una herramienta tecnológica para apoyar la trazabilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones, específicamente las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, acá tengo como 2 preguntas. La primera, viendo las leyes de Chile, bueno, yo soy colombiana, llevo viviendo 3 años acá en Chile, entonces estoy conociendo las leyes y las normas chilenas para la transparencia. Y nosotros vemos en la organización que hay 2 leyes. Entonces ahí tenemos una confusión y de pronto tú nos puedes ayudar a aclarar un poquito eso. Hay una ley de transparencia que sí puede ser obligatoria para las entidades gubernamentales, pero hay otra que entendemos no es obligatoria para las organizaciones sociales privadas, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado hay un proyecto de ley que se montó como para la trazabilidad de los recursos. Entonces quería preguntarte si nos puedes dar un poquito más guía acerca de estas leyes. Y Mm. segundo, agradecer mucho a Chile Transparente porque hace estos espacios y ver cómo podemos mantener el contacto para que sean parte de nuestros aliados en el desarrollo de la aplicación tecnológica, que yo creo que sería pues como tanto Chile Transparencia como tú, Nicolás, serían unos insights muy buenos que nos traerían para el desarrollo de la aplicación. Entonces no sé cómo podemos conectarnos después. Sí, feliz. Perdón, acá. Eh, sí, feliz de... ¿respondo al tiro, David? O... Sí, 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 ya, como... súper. Ya, Sí, dale entonces, nomás, Nico. Eh, sí, respecto a las normas, efectivamente está la Ley de Acceso a la Información Pública que establece exigencias que son principalmente para instituciones del sector público, empresas privadas y organismos, en algunos casos algunas organizaciones
autónomas. ¿Ya? Pero luego hay un entramado normativo gigante respecto a transparencia, a la formación de las personas jurídicas, respecto a las exigencias que tienen en términos normativos, que va a depender mucho del sector, del tipo de recursos que se establezcan y el tipo de organismo de la sociedad civil que se sea. Entonces, hablar como de una o dos me parece que puede ser un poco confuso. David, no sé, yo sé que Chile Transparente hizo un estudio súper bueno normativo que forma parte, no sé si eso se puede socializar también o lo están socializando. Sí, de hecho, como bien dice Nicolás, nosotros pronto vamos a sacar va a quedar publicado, disponible para todo el mundo, una sistematización de las normas que hoy día aplican en la sociedad civil. Eh, pero como bien dice Nicolás, efectivamente hay una gran multiplicidad de normas. La mayoría de ellas no aplican para la sociedad civil. Tenemos muy pocos Right. estándares, solamente aquellas organizaciones que son colaboradoras directas del Estado. Tienen que tener normas de transparencia, por ejemplo, las que administran como centros para menores o de ese tipo, tienen que tener ciertos estándares mínimos de transparencia, pero en general hoy día la sociedad civil en Chile no está muy obligada más que lo que se reporta anualmente en sus memorias ante el Ministerio de Justicia, pero al menos lo que tiene que ver con transparencia activa hoy día eh, no existe. Ahí está. Y lo que Sí, se y puede, también, perdón, perdón Nicolás, dejé nuestro correo en el chat para quedar también en contacto, encantados de estar ahí, seguir colaborando. Ahora sí, Nicolás, perdón. quizás lo que también existe la confusión es que hoy día el gobierno, bueno, ya van dos gobiernos anunciando una ley de transparencia 2.0, donde sí se establecen requisitos de transparencia, tanto activa como pasiva, organizaciones de la sociedad civil que sean receptoras de fondo público. Cuando, si es que esa ley se promulga, no sé si irá a ser en este gobierno, está difícil, pero quizás en el gobierno siguiente, no perdemos la fe, va a cambiar absolutamente las exigencias en términos de acceso a la información y de transparencia de esa organización. Entonces ahí sí efectivamente va a haber un cuerpo más unificado. Bien. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, 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 perfecto. Tengo más preguntas, pero pues somos muchos acá, entonces sí, no sé si el contacto contigo lo hago a través de David con Chile Transparente o si puedes poner acá tu contacto también. Sí, ¿Verdad? claro, voy a estar mi correo ahí también. Yo te escribo desde Startup Chile Vale. eh, para que ya lo voy a pegar por acá porque después se cierra el chat y me quedo sin él. Ah, sí, la presentación también lo tenía, así que feliz después de responder más dudas también, Siria. Y luego Muchas gracias. nos comparten la grabación, ¿cierto? Los que estuvimos. Sí, sí, totalmente. Va a quedar también la grabación de esta presentación en el YouTube de Chile Transparente. Genial, muchísimas Y gracias. les dejé ahí también una publicación, sin perjuicio que la nuestra también viene pronto, pero el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica sacó también un documento que les compartí el enlace sobre regulaciones de transparencia para la sociedad civil, que puede ser útil. Quisiera saber si alguien más tiene alguna consulta para Nicolás. Está su correo también ahí, lo dejo gentilmente en el chat. Perfecto, entonces, si no hay otra consulta, está nuevamente tanto el correo de Chile Transparente como el de Nicolás en el chat en caso de que surjan nuevas dudas. Esta presentación va a quedar en el YouTube de Chile Transparente. Les agradecemos a todos y todas su presencia, su participación en este primer webinario y quiero destacarlo porque van a venir más de distintos temas, uno enfocado de hecho en transparencia para la sociedad civil, así que les invitamos a mantenerse atentos y atentas a las redes sociales de Chile Transparente para poder seguir participando de esto y invitar también a sus organizaciones a sumarse a estas instancias y a ver el video si es que alguien no alcanzó a llegar, que va a quedar en YouTube. Muchas gracias nuevamente por su participación, estamos en contacto y les deseamos un muy, muy buen día. Gracias. Gracias, Nicolás, también por la presentación. Muchas Que gracias, estén muy bien. Nicolás, David. Chao.